Un desafío para mí presentar hoy nuestra revista uruguaya de psicoanálisis, la número 18, Sexualidad, acompañando el congreso que estamos viviendo. Y bueno, es realmente muy grato porque vamos a intentar transmitirles a todos ustedes y con ustedes, trabajando con ustedes, lo que ha sido hasta ahora nuestra experiencia como comisión de publicaciones en relación a lo que podría ser escribir el psicoanálisis, la escritura del psicoanálisis, ¿sí? Bueno, mi nombre es Magdalena Figueira, yo soy la directora de esa comisión y nos hemos trazado, al cabo de este año y medio de trabajo, ese desafío. Poder pensar, intervenir, recrear la escritura y el psicoanálisis, ese cruce. La comisión de publicaciones está integrada por Aurora Polto, Zulio Nil, son las secretarias de redacción, luego Ana de Barbieri, Marta Díaz, Luis Grieco, María Marta Montes, Valquiria Navarro y Corina Lima. Y esta es la propuesta que teníamos para la presentación hoy. Bueno, la revista número 118, Sexualidad, tiene varias secciones, ¿no? Las ha tenido, nosotros tomamos la posta, ¿no? El legado que nos dejaron otras comisiones, sin duda la comisión anterior, dirigida por Laura Bellísimo y su equipo de trabajo, me pareció sumamente interesante en lo que tiene que ver de este cruce de la escritura, el psicoanálisis, con la revista como objeto, su estética, su contenido, sus sentidos, e incluso como producto, libro abierto a que cada uno, cuando la comienza a recorrer, de alguna manera la vuelva a producir o produzca en torno a ella, ¿no? Cada vez. Tiene algo realmente, lo intentamos sostener abierto, ¿verdad? Bueno, dentro de las secciones que la constituían, cuando nosotros la tomamos como legado, una de ellas era conversación en la revista. Entonces, ¿con quiénes podría conversar un psicoanalista y luego publicar una revista de psicoanálisis? Tomamos también el desafío abierto de con quiénes y por qué. En esta oportunidad conversamos con Sergio Blanco, dramaturgo, por varios lados, por varias aristas, desde varios ángulos. Él escribe para teatro, para dramaturgia, pero además dirige, ¿verdad? Y tiene toda una propuesta muy propia en cuanto a qué implica eso, ¿verdad? La dramaturgia. Cuidando muchísimo, ¿verdad? Los estilos de cada uno de quienes articulan una puesta en escena. Entonces, nos pareció bien propicio conversar con él. Además, estaba haciendo, o ha sido puesta en escena justamente, los meses pasados, el año pasado, Tebas Land, una obra de él, actuada por Gustavo Safores y Bruno Pereira, que hoy han tenido el gusto y el desafío de acompañarnos en esta instancia, ¿verdad? Como actores que son. Yo les preguntaba cómo quieren ser presentados y bueno, como eso, actores. Bueno, habiendo hecho la presentación de la situación, quería comentarles que la revista, partiendo de la portada de cada revista uruguaya de psicoanálisis, nosotros nos proponemos invitar al lector a ingresar en ella. Lo hemos venido proponiendo en cada nueva revista al punto quizá de volverse estilo editorial de esta comisión de publicaciones. Y ahí vamos con uno de los puntos que nos interesa, nos sigue interesando en cada revista, es el estilo que cada comisión, sujeto, tiene que intentar sostener, revisar, sostener. La revista, que brinda una doble apertura al tema por cuanto ofrece en su interior diversos tratamientos de la sexualidad, las diferentes formas que tuvieron los autores de tratar la temática en las diferentes secciones. Además, porque su fachada, como no podía ser de otra manera, es una escena mundana. Una mujer, un hombre, miran, interpelan,
enmarcan la puerta de entrada al tema propuesto que siempre surcará las eras, las épocas. Sexualidad, una búsqueda sin fin, es el tema de trabajo del 8º Congreso de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, en torno al cual el psicoanalista francés Jacques André aborda su caso, Laura o los confines sexuales de la necesidad, texto en el que plantea si el yo, y detrás de él el encuadre, está fuera del tiempo, tiene un sentido completamente distinto al del inconsciente. La temporalidad de este último remite a un lugar psíquico sometido al régimen alucinatorio, donde desear es hacer, sin distinciones, sin demora, un lugar en el que el fantasma se realiza, ignorando las reticencias del mundo exterior. Si el yo está fuera del tiempo, no es por atemporalidad, sino por eternidad. La eternidad está tan fuera del tiempo como contra el tiempo. Es incluso lo que la define. Es eterno lo que no es temporal. Fantasma narcisista por excelencia, la eternidad, la vida eterna. Desmiente el tiempo en nombre de un presente prolongado, sin comienzo ni fin, y sobre todo, sin fin. Captura aquí suena más justo que seducción. Expresa André. Seducción es una palabra cargada de exceso, nada pertinente cuando la pasión es exagüe, cuando el niño no descifra en el otro del adulto nada que se le parece. Mirta Casas de Pereda resitúa en su texto Sexualidad, lo inconsciente, la noción central de inconsciente sexual, expresando: el descubrimiento del inconsciente constituye un giro epistemológico que incidirá en adelante en el decurso de la historia de las ideas. Descubrimiento del inconsciente en el término sexualidad es a la vez uno de los conceptos fundamentales freudianos. Más adelante, en su texto manifiesta: la sexualidad abarca la genitalidad sin limitarse a ella e implica el nivel simbólico estructurante de lo psíquico en su más radical expresión. Bueno, a lo largo de mi práctica analítica, escribe la psicoanalista de vasta y fecunda trayectoria Clara Uriarte en su artículo La seducción incestuosa y su relación con lo melancólico en la mujer, al revisitar su propia clínica, ilumina aristas que le son tan propias y escribe: la ruptura de una unión madre-hija que parecía muchas veces indisoluble me ha resultado de las más dolorosas entre tantas y objeto de un duelo por momentos casi imposible. Resulta estremecedora la violencia de las luchas que estas mujeres transitan en sus análisis, con la esperanza de encontrar un camino distinto del naufragio ya vivido. Nadan temerosas e inseguras hacia la orilla, a la búsqueda de algo de placer y plenitud de vida. Se aprecia entonces que los textos van labrando su propia concatenación en torno a la sexualidad, dados los eslabones que los aproximan y aquellos que elaboran divergencias teóricas y técnicas que los distancian. A resituar el complejo entramado de los problemas de la ética del psicoanalista, analista y paciente en mundos no compartidos, llega entonces el texto de Ana Chavalgoiti expresando: en esta oportunidad pretendo referirme a las dificultades que se le presentan al analista cuando los pacientes se refieren a diversas conflictivas que son efecto de su sujeción a mundos y códigos que no solo le resultan ajenos y desconocidos en cuanto a sus funcionamientos y normas, sino que además entran en franca contradicción con sus propios valores e ideales. Aportando herramientas conceptuales para comprender el lugar que tiene la sexualidad en la constitución del sujeto psíquico y sus fracasos, pensando en los trastornos del espectro autista, Sandra Press se adentra en el espinoso tema de la sexualidad en la conformación del psiquismo en los tiempos en que ello acontece, los de la infancia, incluyendo y ahondando en los avatares de los fracasos. Desde un más acá de la genitalidad, es originaria de lo psíquico, cuando el despertar pulsional deja ciertos anclajes, huellas, representaciones de una experiencia mítica de placer o displacer tras los primeros encuentros de la infancia con la madre.
Anne Brun nos acerca un artículo en el que trabaja un abordaje terapéutico de lo sexual infantil y puberal en los grupos terapéuticos de escritura para adolescentes, entre otros posibles, y lo fundamenta. La inquietante extrañeza, lo ominoso de un yo convertido en otro, se perfila de manera aguda en el momento de la adolescencia, de la revolución puberal que enfrenta al joven, con un nuevo cuerpo sexuado y con un conjunto de reorganizaciones psíquicas asociadas a una sexualización del pensamiento y de las representaciones. ¿Cómo podría la escritura, en el marco de un dispositivo grupal, ayudar al adolescente en dificultad a apropiarse de ese cuerpo genital extraño, a construir un espacio psíquico autónomo y acceder al estatus de sujeto independiente? Es con relación a los siempre acuciantes y conmovedores aspectos culturales de la sexualidad que Elias Adler escribe algunas reflexiones de un psicoanalista sobre la Shoah, acerca de los rescatadores. Rescatando precisamente de los trágicos escombros la figura libidinal del rescatador. Manifiesta, indudablemente la tragedia responde a algo específicamente humano. Por eso existe la necesidad de seguir reflexionando y hablando y escribiendo luego de Auschwitz. Tal vez muchos de los integrantes de las generaciones que vinieron directamente de la hecatombe no puedan hacerlo, pero para las nuevas generaciones, Auschwitz es un punto indispensable para pensar en los crímenes de la humanidad que no cesan de repetirse. Rematando lo que podría ser un recorrido de textos y en cierta articulación con lo sexual, malestar en la cultura, la psicoanalista Mariel Gutiérrez va hilando con hebras de un notable brillo la creación artística y psicoanálisis. La autora sostiene a lo largo de todo su texto la emotividad implicada, escribiendo con los destellos deslumbrantes propios de la obra de arte como producto sexual humano. Ella dice, nos referimos a la creatividad, a la invención, en líneas generales, en un panorama abierto que toca la obra de arte, sea esta, plástica, musical, científica, literaria o poética, y otros procesos de carácter creativo implícitos en las fantasías, sueños, discursos, textos, juego y otras manifestaciones de la vida cotidiana. La sección Polemos. Esta es la sección que más trabajo nos ha dado. O polemizamos demasiado o nos cuesta polemizar. ¿Cuál es el punto? Ahora veremos. La sección Polemos contiene en su centro el texto del psicoanalista Javier García. Él escribe La transmisión institucional del psicoanálisis en los comienzos del siglo XXI. Ensayo desde la experiencia. Como él mismo lo llama, y en el que vuelve a formular una pregunta sobre la que desde hace tiempo ha venido trabajando. ¿Cómo preservar lo esencial de la transmisión del psicoanálisis, de las resistencias institucionales y culturales actuales, y cómo adecuarse a los nuevos formatos de las demandas de formación sin perder lo esencial que hemos recibido de las primeras generaciones de analistas? Desafíos, si lo hay. Bueno, subrayan e iluminan diferentes puntos del texto, desde una proximidad con el autor y con su estilo de formular las interrogantes, por sobre la posibilidad abierta que les brindamos, ¿no?, de polemizar en esta sección. Bien, dialogan con él Fernando Weckman, Claudio Lax-Eijrich y Emilio Ignacio Roca. Bueno, Marta Labraga ocupa esta vez el lugar simbólico de un siempre tercero y vuelve a fundamentar y por tanto a refundar la Nobel sección de la revista uruguaya de psicoanálisis de uno y otro. Decimos Nobel porque esta es una sección que nosotros propusimos y que la revista ahora tiene. Ella escribe sobre lo que no cesa, la aparente simetría de los términos uno y otro se vuelve ambigua o engañosa cuando la usamos para los pares que resultan siempre impares. En literatura, escritor-lector, y en psicoanálisis, analista-analizando.
En este nos detendremos especialmente para reconocer la diferencia de lugares y subrayar que el encuentro analítico se da a partir de la disparidad subjetiva, la que conlleva también, y no solo al fin del análisis, formas de destitución subjetiva, y lo despliega en su texto la experiencia analítica y la escritura incesante de Marguerite Duras. Bueno, la conversación es con el escritor y dramaturgo Sergio Blanco, quien en la propuesta temática de esta revista barrunta sobre la porosa textualidad de la sexualidad en la representación del parricidio, hablando de la puesta en escena en Montevideo de su propio texto teatral Tebas Land. Toma posesión, apropiándose un decir y una forma de reseñar, el libro colectivo de Eros y Filia, Sandra Filippini. Los autores del libro, que trata de tan diversas formas la sexualidad, son Alba Fernández Roglia, Ana María Fernández Caraballo, Fernando García Tabeira, Damián Bacino, Marcelo Real, Adrián Villalba, Francia, y Bruno Cancio, Marcelo Novas, Ofelia Ross y Mauro Marchese. Y prologan este libro Ana Uní y Gonzalo Perkovich. Sandra Filippini llama su reseña de amores y saberes y expresa: el ángulo de ataque y objetivo al que apuntamos transporta tanto al que escribe como al que lee a un campo persecutorio al que los amores no son ajenos. Basta detenerse un instante en los efectos de la flecha de Eros cuando nos alcanza. También en los torrentes por los que viajan las relaciones de poder, así como las potencias que ponen en juego esas relaciones, que se muestran a la vez tan ostensible como veladamente. Ambos componentes del amor, persecución y poder, se hacen presentes en las versiones idealizadas del amor, en las que participan las figuras del amor en Occidente. Bueno, en el presente dolor de la pérdida, incluso hoy en nuestro congreso, ¿no? 8º congreso, yo quiero brindarle un especial homenaje a quien integra la sección a la memoria, que es Aida Miraldi. En el presente dolor de la pérdida se recuerda a Aida Miraldi. Evocan, territorializan la geografía humana de Aida en trazos polisonantes de su figura, en puntadas que contornean su pregnancia en la sección a la memoria, en esta oportunidad a su memoria, Juan Carlos Capo, Cristina López de Callafa, Javier García y Nelson de Sousa. Aida se hallará presente en la APU por la donación de su frondosa biblioteca, que seguirá dando frutos entre generaciones y que a la hora de poner fin a este editorial se resiste en una gratitud sin fin. Bueno, hasta acá lo que contiene esta revista, cómo la pudimos construir y armar, también muy ayudados por nuestro editor José de los Santos. Y pasamos ahora a conversar, la parte de conversación de la presentación de la revista, con Gustavo Zafores y Bruno Pereira. La convocatoria que les hicimos a ellos, que se animaron a venir a un congreso de psicoanalistas a presentar una revista del psicoanálisis, fue la siguiente. Bueno, si podían hablarnos acerca de la experiencia de brindarse a ser habitado por un otro el personaje. El actor en su disponibilidad, en su brindarse a ser habitado por un otro personaje. Adelante. Bueno, gracias primero que nada por la invitación. Lo hablamos afuera con Magdalena, por lo menos yo, pero creo que Bruno también lo dirá, no estamos muy acostumbrados a este tipo de instancias. Sí, ya hace un tiempo que Magdalena nos había comentado esta posibilidad de venir, la cual aceptamos, porque, bueno, más que nada, la revista, como recién hablaba Magdalena, tiene una
entrevista a Sergio Blanco, nuestro director, y creo que Tebas Land, la obra puntualmente de la que habla la revista, creo que interesó mucho. Hicimos un foro, creo, con la asociación. Entonces nada, nos parecía que estaba bueno venir a hablar sobre el trabajo del actor, que también hablamos afuera con Magdalena. Quizás nosotros no nos planteamos mucho estas cosas, ¿no? Porque si no, no las hacemos. sí, o no las hacemos o terminamos enchalecados, ¿no? Entonces, pero sobre estos puntos que nos mandó por mail Magdalena, había una palabra que a mí me pareció muy interesante, que era esta de habitar, ¿no? El personaje que habita al actor, y eso por lo menos a mí me hizo como reflexionar y pensar hasta dónde nos habita un personaje, ¿no? Y bueno, más o menos la idea era pelotear con Bruno, con ustedes, y más que nada establecer una charla, ¿no? No nosotros venimos a sentar acá sobre el arte de actuar ni nada de ese parecido. Primero no estamos, creo, capacitados para hacerlo, y segundo, creo que sería muy aburrido para ustedes. Pero sí, como puntapié inicial, me parece que esto del personaje que habita al actor existe, ¿no? Nos habita en algún momento, y voy a hablar por mí, después Bruno hablará por él. Lo que sí, creo que el personaje habita al actor, pero siempre de una manera diferente, en cada proceso de una manera diferente, según el personaje. Uno se deja habitar, por ahí figuraba, hay resistencia del actor, y sí, uno a veces se deja habitar por personajes que le caen en gracia y por otros no tanto. Hay una máxima que a nosotros nos enseñan, que es el actor jamás puede juzgar al personaje, ¿no? Desde el momento que lo juzgamos estamos en el horno, ¿no? Porque si no sería imposible hacer un villano, o hacer un violador, o hacer un secuestrador de niños, no sé. Entonces, sobre esa pauta, decir, bueno, nosotros no lo juzgamos, yo no lo juzgo, me tengo que amigar con ese personaje, tengo que dejar que me habite, y yo más que me habite diría, bueno, que me atraviese, ¿no? Porque no se queda. No, porque creo que uno como actor, que es un trabajador como cualquier otro, ya tiene suficientes problemas como para que se le habite un personaje, ¿no? Que debe tener, que generalmente tiene muchos problemas. Entonces, sí nos atraviesa el personaje, nos tenemos que dejar atravesar físicamente muchas veces, sobre todo, porque lo que uno percibe en escena primero que nada es el cuerpo del actor, después viene todo lo demás, después viene el discurso, el lenguaje, el pensar, pero primero está el cuerpo. Y esa pauta, bueno, no lo juguemos porque si no la vamos a pasar mal, ¿no? Y en el caso, quizás, yo no sé si todos vieron Tebas Land, porque un poco estamos invitados por esa obra. Tebas Land es una obra muy particular desde el punto de vista de la representación. No es una obra tradicional, convencional, donde existe la cuarta pared, donde el espectador ve al personaje y no ve al actor. En Tebas permanentemente veíamos primero a los actores y después aparecían y desaparecían los personajes. Entonces creo que es bien interesante el ejemplo de Tebas para ver eso, de que el personaje está pero no está, y está cuando nosotros queremos que esté, y cuando queremos que no esté, no está. Entonces ese es un poco también el arte del teatro. Hace unos días Mariana Markovich me mandó un material, yo estoy trabajando con ella, donde hablaba de, bueno, qué es verdad y qué no es verdad en el teatro, ¿no? El oficio de actor supuestamente es mentir. Estamos haciendo de otro, estamos contando una historia que no es nuestra, pero a su vez hay una verdad absoluta, que es que eso está sucediendo ahí, ahora, eso es verdad. Entonces ahí empezamos en una discusión de decir, bueno, ¿qué es verdad? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Hasta dónde lo que estoy viendo es verdad y hasta dónde no? Creo que Tebas es maravillosa en ese sentido, ¿no? Porque el espectador no puede dejar de pensar si lo que está viendo es real, si lo que le están contando es real, si no, si el que le está hablando es el actor o es el personaje, pero ¿cómo hacen los personajes si recién me dijeron que era otro? Entonces todo ese mecanismo es lo que lo hacía sumamente interesante, creo, para los espectadores, ¿no? Y bueno, para nosotros como actores ni hablar. Pero bueno, nada, que hablo un poco negro. Bueno, hola. Yo quería hablar de una cosa que decía Safo, que capaz que
por un tema de edad y de que capaz que, o sea, no tengo tanto, o sea, sí todos tenemos problemas, pero él tiene hijos, tiene familia y todo eso. Tiene más problemas. Pienso una cosa por momentos, porque justo hablábamos afuera que cada uno o sea, maneja su oficio como actor personalmente. Claro. O sea, hay millones de métodos y millones de cosas que cada uno maneja a su manera, a la manera de ser su propio actor. Entonces, yo pienso como que no tanto te traspasa, sino como... Yo a veces pienso como que el trabajo del actor es así como el mecánico es arreglar, el actor es como trabajar con las emociones, ¿no? Entonces, a veces pienso como que trabajar con esas emociones, quieras o no, transcurrís momentos y emociones, y qué sé yo, que inevitablemente como transcurrís emociones en la vida, te quedan o te afectan desde un lugar, que no lo sabemos, o yo por lo menos no lo sé, pero pienso un poco de eso, de que capaz que, por lo menos a mí, no sé si me atraviesa, sino como que sí me atraviesa porque no ando haciendo personajes por la calle. O sea, lo dejo y tenemos la capacidad como actores porque te enseñan el mecanismo, la técnica para poder hacer ese tipo de cosas y dejarlo y qué sé yo. Pero hay algo como en la vivencia de todo eso que para mí hay algo ahí que queda inevitablemente, por más que nosotros lo sepamos manejar y dejar, pero hay algo que inevitablemente te queda. Y después quería decir otra cosa también hablando como que están hablando de la sexualidad y todo eso, y acá dice y hablar del personaje, a mí me parece que al principio, por lo menos a mí me pasaba, después también se puede decir las cosas que tiene que decir, que vas como en busca de, como empezás a actuar y querés ser otros personajes, y querés buscar y querés, quiero ser otro, y quiero hacer tal cosa, no sé qué, y después como que te das cuenta como que esa sensación pasa a otro plano a medida que vas haciendo obras y la relación empieza a ser un poco más con el público y empezás como a disfrutar no tanto del ser atravesado por uno, sino como en porque encontrás al público a medida que vas actuando, empezás a conocer, y esa relación que puede ser también un poco de seducción y como una relación media como de química, porque tampoco sé explicar esa sensación que genera estar en escena y tener una conexión con todos ustedes, que como que el personaje empieza a hacer algo capaz como más técnico, o como más, o no sé, como, no técnico porque vos tenés un proceso y conocés cosas, pero el lugar del personaje en el momento, a medida que vas pasando, pasa, la relación esa fuerte, como que empieza a mutar y pasa a ser con el público. Y para mí se genera una cosa seducible, es interesante como está hablando de estar ahí, es como una relación, de la actuación, que los sentimientos yo no puedo. Qué palabras ponerle, ¿no? Me parece que Bruno se acerca a la idea del personaje como herramienta, finalmente, de encuentro, de vibrar y generar una experiencia única, porque además el teatro tiene eso, ¿no? Cada función es única, es irrepetible y es lo verdadero de lo que acontece en el mundo de la ficción. Que Sergio Blanco, a través de su texto Tebas Land, hace estallar realmente el concepto de representación y lo abre, lo estalla, el de la ficción. No hay forma de ponerle un coto a cuando hay algo que pueda ser real, además de estar ahí viviéndolo, ¿no? Entonces, a punto que queremos generar un piso, ¿no? Algo que nos sostenga. Bueno, esto es, no, ya no era, ¿verdad? Se desconstruye. Entonces, nos va acercando y llevando a como algo de experiencia pura, de estar allí. Es lo único que nos podemos agarrar, de estar allí, ¿no? Otra cosa. Que a nosotros, que a mí por lo menos no me pasó con otra obra, que esa sensación que capaz que siente un actor con el público, en Tebas Land es muy evidente como la reacción del otro, de ustedes público, es muy evidente, a nosotros nos pasa como que es muy fuerte
uno siempre siente, dice el público, el público estaba muy bien ahí o no estaba. En Tebas Dan como que es muy clara la sensación que nosotros le damos al público y que el público nos da a nosotros. O sea, es muy difícil como captarlo tan fielmente en otras obras. En Tebas Dan por lo menos pasa. Capaz que por eso lo evocaste, ¿no, Bruno? Capaz. Porque a su vez tiene muchos escenarios a la vez, en tridimensión, en plano, ¿no? Y sin embargo se acortaría o hace una propuesta, digamos, de acercamiento al público muy estrecha frente a todo lo que a su vez también está aconteciendo, ¿verdad? Sí, sobre eso sobre el tema de la representación, nosotros creemos, y en eso estamos muy de acuerdo con Sergio, yo por lo menos creo, es que el teatro de representación para mí ya no funciona. Yo no me puedo parar como actor a hacer un personaje y tratar de que el espectador crea que yo soy ese personaje. Sería como subestimarlo. Si bien existe el teatro de representación clásico y funciona, y hay actores que lo hacen muy bien, y hay espectadores que lo reciben y les gusta, yo siempre, y creo que a partir del trabajo con Sergio, lo que nos planteamos, y ahora ya nos queda para el resto de nuestra carrera, es decir, yo, actor, estoy contando la historia. El personaje está a través de mí. El que lo quiera ver lo ve, pero si no, también el espectador puede elegir ver al actor representar, ¿no? Ese juego de la caja oscura, caja negra, donde se va a montar una ficción durante una hora y media, ya no se la cree nadie, ¿no? Entonces, y esto que hablaba Bruno, la relación del actor con el espectador en esa caja negra con una cuarta pared no existe. Entonces te aísla, te deja por fuera de lo que le está pasando al espectador, ¿no? Recién quizás cuando termina la función uno recibe la respuesta del público. Y en Tebas y en otros proyectos que nosotros estamos, yo por lo menos he trabajado y estoy trabajando, el público es parte de la obra y es cómplice del actor y es cómplice del personaje. Y ese personaje está ahí mientras el público acepte que esté ahí. Después, yo, y esto es un poco, no es burla, pero yo me río un poco cuando dicen, no, el actor que es tomado por el personaje y después demora días yo lo lamento por él. Claro, va a tener un montón de problemas. Yo tenía un maestro que se llamaba Omar Grasso, que fue un director muy, muy importante, que él le sacaba toda trascendencia al trabajo actual, lo cual es maravilloso. Ponía al mismo nivel del tipo que repone en un supermercado. O sea, somos trabajadores y hacemos lo mismo. Trabajamos con diferentes cosas, pero quizás él trabaja con paquetes de videos y nosotros con nada. Pero él le quitaba esa trascendencia y decía, uno cuando recibe un texto visualiza el personaje y lo visualiza quizás caminando delante de él a una cuadra y por la vereda de enfrente. Entonces uno tiene que caminar atrás de él, cruzar, irse acercando hasta ponerse al lado de él y en algún momento, si es posible, darle la mano, ¿no? Era como ese es el trabajo de los ensayos, y acá figuraba los puntos que nos mandaba Magdalena, si durante los ensayos el personaje habita al actor, y yo creo que es durante los ensayos y en algún momento puntual, son como chispazos donde uno se le va la cabeza y deja que aparezca ese personaje, que es el trabajo de laboratorio, es el trabajo que el espectador no ve, ¿no? Que de repente en 3 meses de ensayo uno recuerda un día, un momento donde sucedió X cosa, que eso fue encontrarse con darle la mano al personaje. Después se va, porque es muy difícil repetirlo. Pero es como dice Bruno, son sensaciones, ¿no? Y cuando uno encuentra ese momento, ese chispazo, ahí sí queda un par de días con eso en la cabeza. Decir, bueno, ¿cómo sucedió? Aparte, el actor maneja varios planos. O sea, sería muy loco decir, yo me dejo ir por el personaje, porque entonces se me apaga una luz y no le hago caso. Entonces, yo estoy conmigo acá, estoy con mi compañero de escena, estoy con el iluminador, estoy con la escenografía, con el vestuario, estoy con muchas cosas, lo cual no me permite irme en el personaje. Eso lo puedo hacer en un ensayo, en una improvisación, en un trabajo más de laboratorio. En escena no. En escena el actor tiene que manejar los hilos de todo eso, de la energía, del tiempo, del ritmo, ¿no? de los problemas que suceden todo el tiempo en escena. Todo el tiempo suceden problemas.
Entonces el actor tiene que estar atento. Entonces ahí se empieza como a dividir, y eso sí es algo que quizás ustedes, y si quizás lo deben tener mucho más claro que nosotros. ¿Y yo eso me lo he preguntado, cómo uno a veces está 1 hora y media diciendo un texto, preocupándose de todas estas cosas, y a su vez hay un personaje ahí que vive y que el espectador lo recibe, ¿no? Son como varios planos. Entonces uno está como muy atento, muy perceptivo. Entonces, eso, yo creo que durante los ensayos es el proceso donde el personaje aparece. No aparece con el vestuario, no aparece... todo eso ayuda, ¿no? Viene muy bien. Pero durante los ensayos uno se encuentra con ese personaje. O si tiene que hacer un personaje muy jodido de repente y tiene que hacer una escena muy jodida, va a tener que pasar durante los ensayos varias veces hasta poder encontrar eso para después repetirlo, ¿no? Alfredo Alcón decía, yo sí tengo que elegir, quiero ser el que nunca voy a ser, ¿no? Esto de todos tenemos algo de todos conocemos la historia de algo. Él decía, yo quiero hacer y lograr lo que nunca voy a hacer, y ponía el ejemplo del violador. Yo me gustaría ser un violador de niños en escena, durísimo, pero porque es algo que yo no lo voy a hacer, y creo que ese es el desafío más grande. Cómo el actor puede hacer clic y en un momento encontrarse con ser ese monstruo, ¿no? Para después abandonarlo. Pero bueno, va un poco por ahí la relación del actor y el personaje, ¿no? No sé si quieren hacer preguntas, a mí me encantaría, ¿no? Como dice el negro, Tebas, yo prefiero que me hagan preguntas que no sé. Bueno, damos lugar entonces ahora sí al intercambio con ustedes. Vamos a avisarle al muchacho. Ahí no le avisas, por favor. Bueno, No, voy a filmarnos a nosotros. Sobre la creación en particular de esta obra, porque tengo entendido que más allá del texto de Blanco, ustedes tuvieron mucho que ver en el armado de los personajes, ¿no? Sí. Pasó algo que para nosotros estuvo más, que es que si bien no sé si alguien leyó el texto es un texto muy fuerte, entonces vos lo lees y yo la primera vez lo digo, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, todo lo que dice, no sé, y nos pasó algo muy, o sea, que no sé cómo sucedió, o sea, eso fue el trabajo de Sergio, que nosotros como que nunca, por lo general vos aprendés un texto y tenés un pie y tenés cosas, a nosotros nos pasó que fue más como algo más natural, como más fluyente, fue como nosotros como que fuimos descomponiéndonos a nosotros mismos. Y no fue que nosotros estábamos buscando algo, y fue como que se dio natural, e incluso nunca, o sea, ahora capaz que sí, porque ya tenemos una cuestión más de que vamos haciendo la obra, pero nunca aprendimos realmente el texto de la obra. Nosotros transcurríamos por la obra de una manera rarísima, que entonces como que fue como fluyendo, entonces como que, no sé, no hubo... No sé cómo explicarlo, fue como, no sé, fluyó de una manera rarísima, rarísima no, buenísima, pero extraña a la que se estamos acostumbrados. Y como que ahí fue como más como eso, como ir componiendo cosas nuestras para que vayan apareciendo lentamente. Sí, aparte, yo voy a contar una anécdota que siempre cuento, que es... Me encantan las anécdotas. Nosotros estamos ensayando en el Solís, en frente al juzgado, que es un juzgado de Bartolomé Mitre, creo. Y nosotros estamos con esto, decíamos, ¿cuándo vamos a aprender esto? Ensayamos un mes y poquito para una obra que dura 1 hora y media, o un poquito más, era un disparate. Y nos empezamos a preocupar, ¿no? Y esto pasa en todos los procesos. Los actores en algún momento se van del ensayo y dicen, esto no va para ningún lado. Y estábamos un poco preocupados por esto del texto, de aprendernos todo esto, bueno, los dos personajes de Bruno, esto de si ese era, no era, etc. Y Sergio llegó un día al ensayo a las 10 de la mañana y nos dijo, acabo de escuchar una conversación entre 2 abogados que estaban parados en la puerta del juzgado, donde uno le decía al otro algo así como, bueno, pero mirá que si le das 15 años le arruinás la vida, y ¿por qué no buscamos una alternativa? Y el otro parece que un fiscal sería un abogado que estaba como duro, y estaban negociando con la vida de una persona prácticamente. Y Sergio subió y nos dijo, lo que nosotros hacemos no es importante, nosotros no le vamos a cambiar la vida a nadie. Estos 2 tipos
le iban a cambiar la vida a una persona y ellos sí tenían que estar preocupados. Ustedes no se preocupen. Lo peor que nos puede pasar es que nos equivoquemos en escena. Y eso fue como... ¿no? Porque Sergio tiene esa manera de dirigir que, como dice Bruno, que te dirige de la nada, ¿no? Sin ninguna presión, sabiendo que esto es un juego, como dicen los franceses, ¿no? Actuar es jugar. Entonces, desde ese lugar. Y lo que sí hicimos, que lo dice acá por lo que pude ojear en la entrevista, nos hizo un trabajo de campo antes de empezar a ensayar, donde nos llevó a un par de cárceles, a Punta Rieles, a conversar con los reclusos, a pasar el día con ellos, una cosa, y al CONCAR, otra cosa, ¿no? Y en el CONCAR, Sergio muy amablemente nos terminó encerrando a cada uno en una celda durante un rato frío y largo, sin que nosotros supiéramos, ¿no? Y cuando llegamos ahí vino un comisario y nos lo agarró a Bruno y se lo llevó para una celda, me agarró a mí, nos llevó para otra. Previamente, en ese momento nos preguntó, ¿están dispuestos a estar encerrados un rato? Sí. Y ese trabajo de campo, que no pasa también por leer o por intelectualizar todo, sino simplemente él lo que quería es que recibiéramos la sensación de lo que es estar encerrado durante horas y que escuchemos los ruidos que se escuchan en el CONCAR, que es una cosa tremenda, el frío que había ahí adentro. Y después de esa experiencia, ponele que nos llevaba a tomar café a Punta Carreta, ¿no? A un bar muy chuchi, donde uno ahí contrastaba, y son ese tipo de cosas las que trabajamos con Sergio. Eran como golpes, como impresiones que quedaban más allá del texto, y esto de sacarle trascendencia. Y el montaje de Tebas terminó siendo algo muy amable, muy amable. Fue un proceso de 1 mes y medio donde no hubo un sí, un no, entre nosotros dos, con el director, con Florencia Mirza, que algunos quizás la conocen, que era la asistente, con el equipo del Solís, o sea, fue como, todo fluyó mucho, y eso es la manera de dirigir que tiene Sergio, y la manera de ver el teatro que tiene. Él tiene una manera de ver el teatro como institución quizás muy acartonada, o nosotros lo jorobamos, muy protocolar, pero sin embargo él se encierra con los actores y juega, ¿no? Después le da todo el valor que tiene el trabajo, pero lo nuestro era un juego. Y quizás recién ahí, después de terminar, como decía Bruno recién ahora, que ahora nosotros representamos la obra un par de veces más, después de aquel ciclo en el Solís, podemos entender lo que hicimos. En el momento era muy difícil entender, era muy difícil explicárselo a otros actores, por ejemplo, que nos preguntaban cómo montaron este mamotreto en un mes. Y es como decía Bruno, no sé, no sabemos, nos pasó el agua. Y bueno, fue más o menos así el proceso con Sergio, ¿no? Muy amable. El trabajo de campo, de sensibilización de campo, muy amable. A mí me parece interesante también lo del estilo, ¿no? El estilo de concebir el teatro, el estilo de dirigirlo, el estilo de aproximar al actor, a acercarse al personaje y, bueno, en todo caso tomarle la mano en alguna experiencia donde se le toma el pulso, ¿no? Pero todo eso, a su vez, del estilo del actor, de tomarlo, ¿no? Como que no hay dos iguales, no es en serie, como no hay dos funciones iguales, ¿verdad? Y esto me parece de una sensibilidad, ¿no? El poder sostener esa diferencia de estilos, ¿no? Que también nos hemos propuesto como comisión de publicaciones en relación a la escritura y el psicoanálisis, ¿no? Si no tendríamos que, como editores, ¿no? La posición de editor no sería tratar de que cada escritor, cada psicoanalista, o no, pero que escribe sobre psicoanálisis o en psicoanálisis, pudiera encontrar su propio estilo en su decir, de su clínica, de su práctica, ¿no? Cuánto podría verse empobrecido lo contrario, ¿verdad? Como si hubieran estilos alegremente compartibles, ¿no? De todo, amablemente compartibles. Lo que igual quería transmitirles es que esa tensión entre lo compartible y el estilo propio, igual dado a un otro, ¿no? A ser leído, a ser actuado, a ser interpretado en vida, a sentir emociones y experiencias únicas con un otro,
de todos modos puede ser sostenida la atención con un cierto formato justamente que hace estilo. Y este fue el desafío que nosotros hemos tomado y bueno, seguimos intentando tomarlo, recrearlo y cambiarlo hasta que otros lo tomen y vean qué hacen con ellos, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere? Sí. Capo. Yo quería preguntarles de la diferencia que pueden encontrar entre hacer cine y hacer Para teatro. Juan Carlos, porque no estamos grabando. No le pedís, por favor, sino que nos deje nosotros. Para grabarlo. Queremos grabar esto y después ver qué se produce. ¿Sí hay? Bueno. No quería. Ahí viene, ahí viene. Capo. Les quería preguntar de la diferencia entre hacer cine y hacer teatro. Si podían hacer algún comentario sobre este punto. El inocente punto de Juan Carlos Campos. Yo, es totalmente diferente. A la hora de actuar, a la hora hay cosas técnicas, existen cosas técnicas que son la cámara, entonces vos tenés que trabajar en disposición al plano que te hacen y es disfrutable, para mí, ¿no? Todo eso que tiene actuar, pero es como no quiero usar palabras como burda, pero yo digo que para mí actuar es como hacer el amor, es como una relación sexual, ¿eh? Y cuando estás en el cine es como que tenés todo lo previo, tenés cosas, pero no se llega. se disfruta. Pero no tanto. En la pantalla, en la virtualidad de la pantalla. En el cine, para mí hay algo que es fundamental, que es el entorno, el equipo. Uno trabaja de repente en el teatro y en los ensayos vos trabajás, como decíamos recién, con 3 personas. Vos vas a filmar y tenés 40 personas, de las cuales hay 25 que no sabés quiénes son, que pasan, ¿no? Entonces se genera un caos, pasa en la televisión, en la publicidad, o sea, es un ambiente muy caótico, de mucho estrés, donde está todo el mundo estresado, porque se va el sol, porque no nos da la luz, porque... Entonces es un ritmo totalmente distinto al del teatro. Entonces es muy difícil mantener la concentración, y más porque es fragmentado. De repente uno empieza a hacer la última escena del personaje y pasado mañana hace la del medio. Entonces tiene que tener una idea muy clara del personaje, muy clara, para después filmarlo en desorden, ¿no? Entonces, por un lado, esto que digo, en el set, cuando se filma el entorno, si hay un entorno que se necesita, que los actores lo necesitan, y hay directores, yo hablo con la experiencia que tengo, que no es mucha, pero que hay directores que se toman el trabajo de aislar a los actores, de tener una charla con ellos previa a filmar una escena, de generar un clima donde el actor se sienta cómodo y no tenga que filmar en un mundo de cables y de gente histérica gritando, que es lo que pasa generalmente. Entonces, yo ahora vengo de filmar con Brechner una película que se llama Mr. Kaplan, que se estrenó hace poquito, y Álvaro es un director, por ejemplo, que te habla al oído, mientras habla los gritos con el fotógrafo y el iluminador, a los actores les habla al oído, y te va llevando a poder concentrarte y estar en un clima que es el clima que uno siente cuando está en un escenario haciendo teatro, ¿no? No es lo mismo que suene un celular a que no suene, no tiene que sonar, si no te saca. En el set es lo mismo, te tienen que llevar a bajar las revoluciones, poder aislarte, conectarte con el personaje y conectarte con tu compañero de escena, si no es muy difícil, ¿no? Pero hay un punto también que no deja de ser actuación, y que durante esos 30 segundos que dura la toma, uno debería poder estar aislado de lo que yo recién decía. El actor no se puede aislar porque está pendiente de muchas cosas. En el cine es necesario que se aísle, porque si no es imposible. Yo no puedo estar actuando pensando en que el fotógrafo pretende que no mueva la cabeza más de esto, porque si no me salgo de cuadro, ¿no? O que el vestuarista y la continuista me diga no te saques el buzo para acá porque en la escena anterior lo tenías ahí. Entonces son muchos factores
donde sí, en el cine el actor debe aislarse para poder desarrollar el personaje, ¿no? Es bien diferente, pero durante esos segunditos que dura la toma es igual de placentero para mí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Susana. Susana Silva. Bueno, yo escuchándolos ahora tuve la necesidad de transmitirles que a mí me gustó muchísimo la obra. Además de todas las cuestiones diferentes a lo que son, que es algo de Sergio Blanco, o sea, la poeta, todo muy bueno, pero las actuaciones de ustedes buenísimas. Y ahora escuchándolos me hizo pensar en esto del personaje que atraviesa o los habita. Yo pensaba, y especialmente en la actuación de esta obra de ustedes dos, ¿no? Le dieron algo al personaje en donde, más que el personaje los habitara ustedes lo crearon. Porque yo estaba pensando que los diálogos cualquier actor puede hacer diciéndolos o más o menos, pero hay algo que es otra cosa, que es lo que ustedes van sintiendo, lo que transmiten, y me acordaba de eso que son, es una obra brava, ¿no? Fuerte, y sin embargo yo, por ejemplo, me fui de allí y ahora lo revivía un poco escuchándolos, queriéndolos. Una tragedia, pero me fui realmente queriéndolos, y ahora que me los encontré, me encanta que estén acá, y bueno, quería transmitirles esto. Quedaron en libertad, o volvieron a sí mismos, ¿no? Lo que decía Gustavo. Que bueno, que Susi vuelve a pensar en esto, ¿no? ¿Quién toma a quién, ¿no? De la mano, o quién... Claro, pero que la creación que ustedes hicieron es de ustedes. Sí, hay algo que decía que Sergio que nos planteaba también hablando del proceso, es que decía, ustedes no se emocionen, no dejen que les gane la emoción de la relación entre estos dos personajes, porque en el momento en que ustedes se emocionen y se lagrimen, marchamos. Él decía, eso es para allá, vuelquen esa cosa que les está pasando, tírense la que está ahí adelante, el que tiene que llorar es el espectador, ¿no? Como modo, también hablando de esto del modo de representación, o sea, el actor que llora y se muere en escena, Sergio en esta obra lo planteaba, no, o sea, ustedes están contando una historia, y de hecho, cuento otra anécdota, él nos dejó en el cajón del escritorio de la obra una hojita, que hasta el día de hoy nosotros cada vez que hacemos la obra tenemos la obligación moral de leerla, que tiene 3 pautas, que es no representar, sino presentar, no actuar, sino contar, y... Sebastián se repone, ¿eh? No, y la otra era la relación con el espectador está en el aquí, ahora, en la escena. No en la escena, sino en el aquí, ahora, en la relación con el espectador. Entonces todo eso también te saca del personaje y lo lleva hacia el espectador, ¿no? Esta era una obra donde era muy difícil no emocionarse, sobre todo en el final, ¿no? Cuando quedaba este muchacho solo, encerrado, y en algunos momentos, yo por lo menos me acuerdo de salir, me decían, no, contanos, no te afecte, que le afecta al espectador, ¿no? Entonces la construcción de los personajes también estamos un poco protegidos por esa consigna. No, yo te decía porque cuando los convocamos nos decían que justo van a tener que volver a estar en tablas respecto a Tebas que después, bueno, cuando es que nos de vuelta. ¿Cuándo se la recuerdan? Ahora, acá no sabemos, capaz que en febrero, pero ahora en realidad no vamos de gira. Acá vamos para Colombia y después vamos para Chile y después para España. Y capaz que volvemos para acá en febrero. A reponer la primera parte. Y hicimos, claro, yo iba a comentar eso, que hicimos una función en la cárcel, porque vamos a hacer funciones en la cárcel. Hicimos solo una, en el centro número 2, que también, que claro, te dicen cosas impresionantes, los presos, y que también eso de la relación con el público es inmediata. O sea,
es muy fuerte. Nosotros terminamos la obra y claro, nosotros, a mí me pasaba que en la Zabala terminaba la obra, había un apagón y la gente aplaudía y se prendían las luces y nosotros saludábamos. Acá no teníamos luz, no teníamos nada, entonces terminamos la obra y pudimos, o sea, tuvimos la capacidad de como ver en ese instante en donde nosotros no veíamos qué pasaba cuando terminaba la obra, en la cárcel lo veíamos. Vimos como una cosa, como al espectador ahí, como totalmente como desnudo, como una cosa así, y eso fue increíble. Eso fue increíble. Y ellos también, la relación era como, nos dieron de comer, nos agarraban, nos hablaban, nos llevaban para mí, nos llevaban para acá, nos mostraban todo. Y como eso es lo que sale de esta relación. Y es lo interesante que yo decía de Tebas Lan, que es increíble cómo se manifiesta en el público, que no siempre. Hubo un preso que nos dijo, digo, por el trabajo de ustedes, que un veterano, que me dijo, veterano, dijo, yo, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo, yo nunca había ido al teatro, yo nunca había visto una obra de teatro porque pensé que había que ser inteligente o algo así, me dijo. Y dice, pero ahora me doy cuenta de que solo se trata de escuchar. ¿No? Y ese tipo con 70 y pico de años se quedó ahí, ¿no? y escuchó y entendió, ¿no? Entonces fue una experiencia linda. Sí, puedo decir otro que también otra persona también, otro preso vino, se nos acercó y nos dijo, pero esta obra como que empezó sin empezar. Nosotros le dijimos, ¿cómo empezó sin empezar? Sí, porque de repente él empezó a hablar y yo pensé que era una cuestión de telón y de luces, empezó a hablar y nos metió en un lugar donde nosotros ya como que no podíamos salir, ¿no? Y eso también, esas cosas que no, esas percepciones que son más, no sé, tipo, claro, eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo le había hecho solo una pregunta más y era, ¿quién abandona a quién? ¿El actor al personaje? ¿O el personaje al actor? Y no, yo creo que el actor al personaje, o sea, si bien yo digo eso de las emociones que en algún momento te quedan, pero el actor seguro. Nosotros tenemos la decisión. No, que si nos abandona el personaje antes de terminar las funciones, no. Le decís al director, uy, me abandono, no vino. Sí, pero es una relación ahí que se da. Igual esto cuando yo decía no queda, es decir, yo me refería, el personaje no queda, uno no queda el personaje adentro, me refería a que no. Claro, no es que te impide seguir con la vida. Pero a su vez hay algo que probablemente pase en otras profesiones o no lo sé, es que de repente uno 3, 4, 5 años después o 6 años después se encuentra diciendo un parlamento de una obra y dice, ¿no? Yo esto lo dije en algún momento. Y vas y es algo que dijiste hace 5 años en una función, en otro contexto, o comportamientos, ¿no? que quedan del personaje, ¿no? De repente, yo ahora estoy haciendo esto de Ricardo III y cada tanto hay gente que me dice, ahí te salió el Ricardo, ¿no? Te pones bravo y, o sea que algo indudablemente queda por ahí, más allá de la memoria y de lo mecánico que obviamente debe quedar, uno ensaya mucho y está mucho tiempo con eso en la cabeza, pero esto de los comportamientos o después de bajar una obra es raro, ¿no? O encontrarse, ya les digo, con una frase que no es propia, que es de un señor que la escribió, capaz que hace 500 años y uno la repite y la utiliza en la vida. Entonces, algo indudablemente queda en alguna zona. Bueno, agradecemos a Gustavo, a Bruno y les agradecemos a ustedes. Y bueno, conmemoramos una nueva revista.